17. El tiempo se desvanece, te atrapa y te escupe con la misma intensidad. Te envejece, te hace más fuerte, te derrumba. El tiempo es un espía de las pretensiones y un guardián de las heridas. El tiempo cura, agrava y te absorbe como los pensamientos traicioneros. Pasé varios meses en casa de Jaume, víctima del tiempo vivido y de la incertidumbre por el tiempo venidero. Poco a poco mi reloj volvió a dar la hora y desterré de mi piel el olor de los hombres que me habían poseído. Sudé las penas y se curaron las durezas provocadas por los sueños entonces marchitos. Levantarme fue tarea ardua, especialmente durante los primeros días. Jaume se esforzaba por hacerme sentir como en casa y yo huía de todo atisbo de cariño. Viví unos meses entre almohadones, pero no podía evitarlo. Aún sufría la resaca de mis ilusiones fallidas y me esforzaba por alejar el alcohol de mi vida. Las jornadas se sucedían una tras otra sin más motivaciones que leer y huir de la tristeza. Me ocupaba de las tareas del hogar, seguramente porque me sentía en deuda con Jaume. Incluso aprendí a cocinar. ¡Qué rayas! Jaume se ofrecía para ayudarme, pero yo me negaba en rotundo. Esos quehaceres me distraían y me ocupaban la mente cuando el dolor y la autocompasión la visitaban. Y Joan no estaba presente en mis pensamientos. No me lo permitía. Cuando 1913 se presentó en nuestras vidas, los automóviles ya formaban parte de la normalidad de la ciudad. Europa, sin saberlo, se encaminaba hacia una guerra funesta, y los industriales de Barcelona no podían ni soñar con el gran negocio que estaba por llegar. A finales del año se terminó de construir la vía Laietana y el gobierno desencalló la ley de las mancomunidades. A pesar de que la ley podía aplicarse en cualquiera de las provincias españolas, solo las 4 catalanas acabaron dando el paso en abril del año siguiente, momento en que se fundó la Mancomunitat de Cataluña. Esta institución agrupaba las 4 diputaciones provinciales catalanas, y a pesar de que la ley le otorgaba fines puramente administrativos, pronto nacieron en su seno ambiciones de corte nacionalista, que se hicieron fuertes durante la década. A principios de aquel año yo vivía ajena a lo que sucedía en el mundo y a lo que estaba por venir en mi vida. A traición, cual fría noche de septiembre que te brinda el primer resfriado del otoño, la canción volvió a mí en forma de tarareo. Un día, simplemente, sencillamente, empecé a cantar mientras barría. Al darme cuenta me detuve en seco mientras Jaume me observaba divertido. «Canta un cuplé, yo te acompaño al piano. La música cura los pesares del alma», me dijo. Me negué durante un tiempo, hasta que una tarde de febrero de esas en las que la lluvia premia la melancolía, cedí e interpreté una canción, la primera de muchas que siguieron. Los ensayos se convirtieron en una constante. A veces sola, a veces acompañada por Jaume, descubrí que él poseía grandes dotes como director musical. Fue él quien me ayudó a entender que mis maneras aportaban una gran personalidad a la canción, pero que el género ínfimo llamaba a la carne, materia en la que ya era una experta. Podía comportarme como una hipócrita, distanciarme de la realidad y mostrarme por encima de uno de los entretenimientos más populares del paralelo, o bien entenderlo, dominar mis dotes y usar las maneras y la sensualidad como aliadas. Así se forjó mi personalidad como cantante, debatiendo, jugando delante de un espejo con la valentía de quien no espera nada de la vida. La música alejaba los fantasmas del hostal y del alcohol. El recuerdo de Joan, las fantasías de una niña que corrió demasiado. Jaume era un laberinto excitante que siempre me guiaba hacia una salida diferente. Era el tercero de una familia de 4 hermanos, 2 varones y 2 mujeres, todos rubios, altos e ilustrados. Su educación y su infancia deberían haberlo convertido en el hijo perfecto de la burguesía catalana, que abraza el estatus, defiende sus privilegios y es consecuente con las obligaciones familiares. Pero Jaume era un poeta, un alma sensible, inmersa en un mundo dirigido por el dinero y los apellidos. Su dedicación a las letras era posible gracias a la posición de su familia,
Y sí, sé que le juzgo injustamente, pero desde su situación era fácil abrazar las ideas humanistas y obreras y asegurar que las personas somos más que una clase social, más que el trabajo al que nos dedicamos. O quizá era un valiente, pues sus discursos provocaban el desprecio de los suyos y las carcajadas de aquellos a los que defendía. Un alma libre en tierra de nadie, una sensación que compartíamos y que nos unió a hurtadillas. Gracias a él, o por culpa de él, descubrí más sobre las ideas de Marx y Bakunin, a veces en conversaciones mantenidas con él, otras leyendo algún fragmento de sus libros que me recomendaba. Jaume defendía que la historia se basaba en una lucha entre los que poseen y los que no, y que el orden social en el que vivíamos tenía los días contados. Familias como la suya podían adaptarse y encontrar un punto medio con el que mantener su estatus, o seguir aferrados a aquel sistema de producción y terminar perdiéndolo. Lucha, revolución, ideas necesarias que seguirían creando bandos, disputas, violencia. No entendí quién era Jaume Balcells hasta que me confesó cuál era el motivo verdadero de sus discrepancias con su padre. Surgió del amor por una chica que trabajaba en su casa. La muchacha y él se enamoraron y escondieron la relación durante meses, aunque con el tiempo se convirtió en un secreto a voces. Cuando llegó a oídos de su padre, este no se preocupó. Cosas de críos, pensaba. El que no haya tenido un lío de faldas con una criada que tire la primera piedra. Pero Jaume se plantó y anunció campanadas de boda. Al día siguiente la chica ya no trabajaba en la casa. No supo nada de ella hasta que le contaron que unos 10 meses después la hallaron muerta en un burdel del Distrito 5. Las lágrimas acompañaban el relato que tanto atormentó a Jaume. Nació entonces un odio visceral hacia su progenitor. Empezó a leer los libros que su padre detestaba o criticaba, a contradecirlo en su voluntad y en sus opiniones. Decidió que sería escritor o dramaturgo y que educaría a la sociedad a través de sus historias, para que amores como el suyo pudieran florecer. Pero su motivación se convirtió en una condena. No podía fracasar. Me lo contó en una tarde de lluvia. No podíamos salir, no nos apetecía cantar, y él me preguntó por Joan. Yo le dije que él ya conocía la historia y que no valía la pena darle más vueltas. Estábamos sentados en las butacas de aquel pequeño refugio, cerca del piano, y le pregunté si alguna vez le habían roto el corazón. Fue una de las primeras veces que me abrió su alma, y debo decir que me encantó lo que encontré. La primavera nos sorprendió dedicando las jornadas a leer y a conversar, y un día Jaume se despertó frenético. Se sentó a la mesa de la sala y empezó a escribir cual perturbado. «He tenido una idea para una historia», me dijo. Le pedí que la desarrollara. «Será la historia de una obrera, una hilandera que decide ser artista y que se va a ver inmersa en la complejidad de alzarse contra los preceptos de la ciudad y también de la familia burguesa del chico de quien se ha enamorado. Sí, algo así. Déjame que trabaje más en la trama». Así nació Cançons de la Terra, la obra de teatro que Jaume escribió durante el verano de 1913. A partir de ese momento, se obsesionó y se esforzó por escribir de una manera enfermiza. Escribía esbozos, ideas, reescribía escenas. Él brillaba en los momentos en los que tan solo existían el papel y los personajes. La temporada estival me acarició con nuevas ideas, los temas femeninos. Jaume comentaba que en Inglaterra las sufragistas estaban organizadas, se manifestaban y eran más radicales que las españolas, y que las americanas habían intervenido en el proceso de abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Él defendía el sufragio universal, por coherencia más que por convicción. Esos argumentos le daban un toque moderno y retador, que lo situaba por encima de los hombres de su generación, con los que discutía a menudo. Me hablaba de conceptos como la emancipación de la mujer y yo le escuchaba con atención. Aquellas ideas dotaban de sentido a muchas de las decisiones que había tomado en el pasado. Cerca del Paralelo, por la zona de los Desdrassans, se habilitaron puestos de libros sobre historia y filosofía. Jaume me recomendó que me acercara. Quizá allí encontraría autores que hablaran sobre esas cuestiones.
Le hice caso y encontré varias joyas que nunca olvidaré. Empecé leyendo El sometimiento de la mujer, de John Stuart Mill y su esposa Harriet Taylor Mill, pero pronto cayeron en mis manos otros libros escritos por mujeres españolas, como por ejemplo La mujer del porvenir de Concepción Arenal o La emancipación de la mujer de la francesa Flora Tristán. Eran libros que hablaban de la necesaria educación de las mujeres, de la falsa superioridad moral de los hombres, de cómo podíamos ejercer profesiones tradicionalmente masculinas con el mismo o mejor resultado. Aquellas páginas me contaban de manera ordenada lo que no pude o no quise darle a Joan, que la necesidad de trazar mi camino no era una locura, sino un derecho, que mi opinión contaba más allá de los escenarios, que por ser mujer, mis únicas opciones no debían ser el cuerpo o las labores del hogar. Y aquel discurso caló, pero de manera egoísta. Eran argumentos que empezaban a reavivar el fuego de la ambición y que no me convirtieron en su defensor hasta mucho después. La relación con María mejoró sustancialmente. Nuestro vínculo al fin se construía sin miedo y sin secretos. Por eso nos regalábamos las tardes de los domingos. Además, me escapaba un par de días entre semana a casa de los Puig y acompañaba al servicio mientras cenaban. Las normas de la casa no lo permitían, pero Juan y Ramón se hacían de la vista gorda. Durante aquel verano conocí un poco más a Mercé. No entendía a mi hermana ni cómo funcionaba su amor, pero parecía feliz. Me preguntaba si yo podría besar a una mujer, quererla ante un altar o bajo las sábanas. Mi respuesta siempre fue negativa. No alcanzaba a imaginarme ni cómo se daban placer. Algunos domingos Mercé nos acompañaba, delicada, sensible y comprensiva. Siempre sabía qué decir y cómo actuar. Ahora entiendo que el saber estar de aquella chica nacía de la culpa que sus tendencias le provocaban y de la necesidad de pedir perdón por lo que era. Las mujeres como ellas aprendían a camuflar sus emociones desde pequeñas. Yo obviaba a Joan en las conversaciones y ella no lo mencionaba delante de mí. Convertirse en mensajero de las trifulcas de dos personas tan pasionales como su primo y yo solo le traerían problemas, y Mercé no tenía un pelo de tonta. Nació en Sants y era la hija única de un matrimonio que trabajaba en una manufactura de conservas. Su madre y la de Joan eran hermanas. Cuando faltó la segunda, Magdalena, así se llamaba la madre de Mercé, ayudó en lo que pudo al viudo y a sus sobrinos. Mercé y su madre pasaron tantas tardes cocinando o cosiendo con sus primos que para ella eran como hermanos. Mercé creía que Magdalena y el padre de Joan tuvieron un romance, pero nunca se ha podido corroborar esa conjetura. Joan siempre fue muy protector con ella, solo dejaba que la rondaran los chicos que él aprobaba, y cuando por fin encontró uno que cumplía sus exigencias, lo enviaron a Marruecos y lo mataron. Así que Mercé se cobijó en el duelo como excusa para evitar noviazgos mientras se lanzaba a los brazos de María, hasta que un día le pregunté por él durante una de nuestras meriendas en la granja Biader. Yo me desvivía por su arroz con leche y María disfrutaba como una niña tomando un chocolate caliente con nata recién montada. El local se encontraba en la calle de Chuclá y era grande. Sus mesas de mármol con patas de hierro invitaban a sentarse a tomar un dulce. Dicen que el éxito de la granja se debía a que decidieron quitar las vacas de la trastienda, con lo que las condiciones higiénicas del establecimiento mejoraron, y que además convirtieron el antiguo establo en un obrador. Traían los ingredientes de diferentes puntos de la ciudad y también de Cardedeu, y mejoraron día a día los procesos de conservación de la leche cruda. Sea como fuere, puedo decir que era uno de nuestros lugares favoritos. Los clientes procedían principalmente del barrio, pero también acudían barceloneses de otros barrios que se escapaban de las Ramblas y se dejaban deleitar por las maravillas que se ofrecían tras el mostrador. Y aquel día, entre anécdotas y chismorreos, a Mercé se le escapó un comentario sobre Joan. Inmediatamente desvió la mirada hacia la puerta, mientras se apartaba los rizos de la cara con la mano derecha. Yo le sonreí y le pregunté por él. Mercé cogió aire. Los tirabuzones se movían al unísono con su rostro, mientras la cabeza se desplazaba hacia atrás.
Pues supongo que podría decirte que está bien. Sigue en Calvajo. Y la verdad, cuando te fuiste, o mejor dicho, cuando rompiste el noviazgo, pues no pasó una buena época. Pero tú tampoco, así que, Merced, le dije, por favor, dime cómo está y habla sin tapujos. De acuerdo. Pues pasó unos meses muy difíciles. Yo sufría por si hacía una locura. Sus hermanos estaban demasiado enfrascados con sus respectivas familias y sus trabajos para estar pendientes de él. Ya sabes que su padre, cuando murió su madre, o mejor dicho, con los años, acabó alcoholizado y andaba por los bares buscando peleas. Yo temía que Joan hiciera lo mismo, pero también pensé que él es joven y que tú no habías muerto, así que su relato me despertaba emociones latentes. Me contó atropelladamente los acontecimientos más relevantes de la vida de su primo desde que nos separamos. Joan se volcó en el sindicato y en la legalización de la CNT. Ya sabes cómo es él. Por mal que esté, no afloja en la lucha sindical, dijo Merced. Sin embargo, hacía poco que había dejado de lado la aflicción que lo ataba a la soledad. Merced creía que se había echado novia. Marta se llamaba la chica. Al mencionar el nombre se detuvo y me miró preocupada. Pero yo con un movimiento de cabeza le di permiso para que continuara su relato. El verano anterior, Joan había colaborado con varias plataformas locales con la intención de ayudar a restaurar la CNT. Asimismo, se había implicado en la huelga de la red ferroviaria del otoño y no fue detenido de milagro. La muerte de Canalejas frenó las intenciones de las distintas federaciones por temor a que la represión aumentara, pero Joan no decayó. Todo llega a su debido momento, me contó que sostenía. Decía que durante la huelga general de 1911, Canalejas se había comportado como un tirano y un represor, y que había recibido su merecido. Pero Merced dejó claro que ella no estaba de acuerdo con esa opinión. En el albor de la primavera parecía que la restitución de la CNT iba a ser inminente. De hecho, algunos líderes anarquistas de Asturias y Valencia corrían por la ciudad con esas intenciones. Solidaridad Obrera, el diario cenetista, volvía a publicarse, pero el intento de asesinato de Alfonso XIII devolvió sus aspiraciones a la casilla de salida. También me dijo que no hablaba nunca de mí. Merced, pareces un semanario, le dije. ¿Pero él está bien ahora? La verdad es que hace semanas que no lo vemos, dijo María. Le contamos que, antes de continuar, María pidió la aprobación de Merced con un leve gesto. Con deliciosa delicadeza, se cogieron de la mano un segundo por debajo de la mesa. Acto seguido la separaron y María prosiguió. Le contamos sobre nosotros, pero no se lo tomó nada bien, nada. Y claro que me odia. Soy la mujer que separa a su querida prima de un marido, y encima es tu hermana, el demonio en persona. A mí se me escapó decirlo, dijo Merced. Me hablaba de sus amigos sin parar y un día exploté. La rabia me subió desde los pies hasta la cabeza. ¿Era furia por despecho o por el rechazo hacia mi hermana? Yo sé que no es fácil, pero él no debería de... Francisca, por favor, te pedimos que no te metas. No tiene nada que ver contigo. Yo deseaba ayudarlas, que me contaran qué les había dicho, pero las dos se limitaron a pedirme que lo olvidara. Tenía la excusa perfecta para encontrarme con él, pero decidí atenerme a lo que siempre me había pedido mi hermana. Respeto por los deseos de los demás, aunque pensara que se equivocaban, así que miré a otro lado. No recuerdo un verano tan pausado, tranquilo y a la vez tan efervescente en ideas y motivaciones. El refugio que creamos con Jaume dio paso a una explosión de vida y visitas. Amigos y conocidos tomaban el té en la sala, mientras charlábamos sobre los temas del momento. Septiembre nos acarició con la necesidad de salir al mundo y trajo bajo el brazo la pregunta que había evitado desde las navidades anteriores. ¿Cuál sería el siguiente paso? Jaume se había comportado como un verdadero amigo. La libertad corría por nuestra amistad sana e impávidamente. Al menos así lo recuerdo yo. Cual fénix que renace de las cenizas, volvieron los sueños, las canciones y la urgencia de actuar. Y es que viví en un entorno ideal para que mi ambición creciera como aquellas melodías que comienzan tímidas y acaban explotando al final de la canción. Las ganas de cantar delante del público fueron calando, convenciéndome y hasta ilusionándome.
Pero ¿cómo empezar de nuevo? Me hallaba en el mismo punto de partida que cuando vivía en la casa de los Puig. No obstante, aquel no fue el único hilo que pedía paso. Había hablado con Jaume de algunos fragmentos de Cançons de la Terra. Conocía la trama y los personajes, e incluso había opinado sobre los dilemas que se presentaron durante la escritura, pero jamás había leído la obra entera, y llegó el día en que Jaume, nervioso e inseguro, me pidió que lo hiciera. Habitualmente yo leía en la misma butaca, una que Jaume me había regalado para que estuviera más cómoda. Por supuesto, cuando la trajo a casa renegué y me quejé. No tenía que gastar más dinero en mí. ¿Quién era él para comprarme nada? Jaume, como siempre, ante mis impertinentes reacciones, sonrió y acabó haciendo lo que le venía en gana. El caso es que sin darme cuenta, empecé a usarla hasta que se convirtió en mi lugar favorito de la casa. Con aquella ya teníamos 4, un espacio perfecto para invitar a 2 amigos y charlar. La tarde en cuestión, Jaume me entregó el libreto de su obra y me pidió mi opinión. Lo que debo reconocer me llenó de alegría. Me levanté para prepararme un té, volví a mi butaca y me acomodé. Separé la primera página con el título flotando en el centro y leí las primeras acotaciones. Las palabras que se sucedían en el libreto me atraparon desde el principio. ¡Qué historia! ¡Cuánto sentimiento! ¡Cuánta emoción! Me sentí viajar por el corazón de Jaume sin guía ni límites. El autor de los 3 actos de Cançons de la Terra no podía ser más que una persona hermosa. Cuando terminé, las lágrimas se precipitaban por mis mejillas. Me las sequé y lo observé. Él se movía nervioso por el piso. Empezaba tareas sin sentido que dejaba a medias. Al darse cuenta de que había concluido la lectura y que lo observaba, me preguntó: ¿qué te ha parecido? Me había emocionado tanto que me costaba responderle. Me levanté, me acerqué y me encaré a él. ¿Qué sucede? ¿No te ha gustado? Sin decirle nada más, lo besé. Él recibió mi beso con sorpresa. Por un instante pareció descolocado, pero no tardó en devolvérmelo. En cuestión de segundos sus manos me acariciaban la cintura. Aquel beso simbolizaba el triunfo de la contención, pero también mi opinión sobre la obra. Lo sentía tan cerca de mí que creía respirar a través de él. Tan solo existíamos nosotros, aquel piso y nuestros labios. Lo deseaba más allá de la excitación y del amor. La atracción trascendía mi cuerpo, que no había olvidado la estancia en el hostal Las Flores, aunque empezaba a moverse sin su tiranía. La ropa fue desapareciendo a ritmo lento, como si un titiritero guiara nuestros movimientos al son de una balada dulce. Me preguntó varias veces si estaba bien, y yo le respondí tensando sus hilos, demostrándole que no había otro lugar en el mundo en el que yo quisiera estar. El goce se convirtió en nuestra misión, y a día de hoy aún me estremece el recuerdo de nuestras pieles deslizándose, uno junto al otro. Sentí que no éramos hombre y mujer, rico y criada, dramaturgo y vedette. Éramos 2 iguales, en busca y captura del placer. La tarde se escabulló entre el sexo, besos y carcajadas. La noche nos alcanzó, obnubilados entre las sábanas, y el sueño nos sorprendió abrazados, cansados y exhaustos. Recuerdo despertarme, lejana a la pasión del día anterior, y descubrir a Jaume a mi lado. Observé mi desnudez y empecé a temblar. Sentí una insoportable angustia, un miedo feroz que devoraba todo atisbo de felicidad. El tiempo me había llevado hacia aquella cama. El tiempo me había atado a Jaume, y no sabía si el tiempo estrecharía los nudos.